¿Qué tal? Soy Héctor Rodríguez Juárez, presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. El tema a dar el día de hoy es Introducción al diagnóstico y manejo de la irritabilidad y agresividad de niños y adolescentes. Agradezco al comité organizador de la ILANCIP que nos haya invitado y queremos también dar un caluroso saludo y abrazo a todos y cada uno del equipo organizador de ILANCIP. Iniciamos la sesión con el tema ya referido. Es muy importante detectar qué pasa y qué ocurre a través del desarrollo en el niño y el adolescente. Todas las vicisitudes que ocurren a través del vínculo con la madre y la familia y del pensamiento mismo del cerebro en el niño se van sumando, se van integrando. Y es así como se establece un desarrollo en el que a partir de esa relación de pareja se establece la reproducción y el nacimiento de un bebé. Todas y cada una de las etapas que todos conocemos en el desarrollo, que tienen que ver con la separación, individuación, con pensamiento, con Piaget, con Mahler, con algunos otros psicoanalistas y psiquiatras infantiles que han dado pie a teorías importantes del desarrollo. Quiero comentar que si bien es cierto que existe una condición biológica, una condición hereditaria, también existe una condición emocional, una condición de pensamiento, el ambiente mismo. Es por ello que a partir de este niño que nace, se suman todos una serie de vicisitudes como una etapa de separación, individuación y un proceso de identidad. Se establece, como lo menciona Piaget, una serie de etapas operacionales de acuerdo al pensamiento y de acuerdo al pensamiento concreto u abstracto. Existen cambios físicos totales en el niño que junto con el pensamiento, junto con la estructura, con el crecimiento y maduración, se va dando esta integridad del individuo. Existen otros conceptos ya en la adolescencia, como en la segunda etapa de separación e individuación, en donde se va a establecer ya formalmente la identidad y todo lo que ocurre a través de la adolescencia, como los propios duelos, para poder llegar a ser adulto. Todas estas condiciones emocionales y biológicas tienen que ver con lo hereditario, lo biológico, lo conductual y por supuesto todo el ambiente que imbrica este desarrollo. Cuando se comenta de agresión, de causas no psiquiátricas o causas psiquiátricas, tenemos una serie de elementos importantes que tienen que ver con la parte metabólica, la parte médica. Doy a conocer algunos simple y sencillamente de cada uno de los trastornos médicos que pueden ser formadores, ¿sí?, de irritabilidad para provocar agresión, ¿sí? Como existen los trastornos endocrinos metabólicos, fármacos y tóxicos, enfermedades neurológicas y otras causas sistémicas, como las alteraciones de la glucosa, la hipoxia y hipercapnia, algunas alteraciones hidroelectrolíticas, mucho es común en el paciente deshidratado, en el paciente con insuficiencia hepática y demás. Algunas otras enfermedades neurológicas como encefalopatías, accidentes cerebrovasculares, tumores, etcétera. Y también la inducción de fármacos y tóxicos pueden provocar toda una serie de síntomas y comportamiento agresivo, además de otras causas sistémicas, como infecciones, enfermedades tumorales, enfermedades autoinmunes. Todas estas condiciones son médicas, no psiquiátricas. Sabemos, sí, que la agresión puede ser premeditada o impulsiva, es decir, la agresión premeditada puede ser el fin de conseguir determinados propósitos, es una forma fría de agredir, se va a relacionar con una agresión controlada y premeditada, más cercana a la psicopatía, en ausencia de una reacción emocional.
Sin embargo, la agresión impulsiva, asociada con emociones negativas intensas como la ira o el miedo, y va a tener lugar como respuesta a una amenaza percibida en el medio, y esto va a provocar importantes consecuencias negativas para el propio agresor. La impulsividad se podría relacionar con una agresión descontrolada cuando se combina con una reacción emocional encolerizada. Bien, para empezar, finalmente sabemos que tiene que ver la irritabilidad con la agresión, pero vamos a ver algunos conceptos generales ya desde los 90 y años 2000, donde la irritabilidad se conceptualiza como un estado afectivo primario y que está caracterizado por la disminución del control volitivo de la voluntad sobre el propio temperamento y que va a derivar en una conducta verbal irascible o en estallidos de agresividad física durante los cuales el humor o el estado de ánimo no tienen por qué presentar alteraciones significativas. Y es un estado anímico que puede ser traducido en una conducta violenta derivada del mismo. La irritabilidad la caracterizan también como una excesiva reactividad a los estímulos emocionales negativos y la describen como un componente afectivo, la ira, y un componente conductual que es la agresión. Las personas irritables están demasiado enfadadas o agresivas en respuesta a las provocaciones. Pero finalmente es importante hacerles ver que existe este componente afectivo y un componente conductual a través de la ira y la agresión. ¿Qué es la ira? La ira, también para otros autores, es un estado o condición psicobiológica que consiste en sentimientos subjetivos que varían tanto en intensidad, desde una leve irritación o molestia, hasta una intensa furia y rabia. ¿Qué propiedades tiene la irritabilidad? Dos propiedades principalmente de la ira son particularmente relevantes para la irritabilidad. Primero, la ira es una emoción con valencia negativa, es decir, la mayoría de la gente lo encuentra desagradable. Y segundo, la ira se puede distinguir de otras emociones negativas, es decir, la tristeza y el miedo por su relación a la motivación, totalmente diferente. La función adaptativa de la ira es que la presencia se asocie precisamente con un mayor esfuerzo hacia metas difíciles de alcanzar. Ese es un punto importantísimo, lo que tiene que ver y comparando con la tristeza y el miedo, en donde hay huida o rechazo, ¿sí? Sin embargo, la ira se tiene que alcanzar ese deseo, pero cuando no se alcanza, es una meta muy difícil de alcanzar. Por alguna u otra razón, ese es el comparativo. Ahora bien, el comportamiento agresivo ocurre con frecuencia en el contexto de la ira, ciertamente. La agresión es un comportamiento destinado a dañar a otro. ¿Cómo ocurre y cómo se manifiesta ya a nivel de psicopatología? Es que la agresión reactiva es un evento frustrante o amenaza con ira, expresiones, con rabietas, con hostilidad, con venganza finalmente. Por eso se le conceptualiza como agresión reactiva. No así la agresión proactiva, en donde ésta se percibe con un objetivo único que generalmente es social, que puede ser el dominio, el acoso, los insultos, y que entrando en materia de género, las niñas lo hacen más encubierto, como más daño a la relación, con problemas en la reputación manifestándolo de esa manera. Esa es la gran diferencia. Pero también vuelvo a comentarles que en relación a la psicopatología, tanto la agresión reactiva y proactiva deben de estar señaladas para entender cómo se manifiesta esta y bajo qué condiciones y o comportamiento. Algunas condiciones importantes que tienen que ver con la irritabilidad y la agresión. Se ha estimado que la heredabilidad de la irritabilidad se da en el 30-40% en adolescentes y adultos.
Eso quiere decir que también influye, evidentemente, todo el factor ambiental. Hay factores ambientales y genéticos que comparten casi la etiología, efectivamente. Y se menciona que desde los 3 hasta los 10 años, la mayoría de los niños muestran disminución en la agresión. Esta disminución se va a atribuir en general a la competencia social y maduración de la autorregulación, es decir, la capacidad de controlar estos estados y respuestas de comportamiento. ¿Qué significaría esto? Que como parte del desarrollo en los primeros años, ¿sí? Cuando se va modulando y modelando a través de la educación y crianza, los niños empiezan a obtener el deseo y como ya pueden deambular, inmediatamente desean obtener cualquier cosa a través de la parte psicomotora o del área psicomotora y son totalmente omnipotentes, en donde desean, evidentemente, con rabietas o con exigencia, solicitan a mamá o a papá la leche, los objetos, todo aquello que desean ellos, evidentemente, se manifiesta por vía verbal o por conducta, por condiciones del comportamiento. Pero esto es como parte del desarrollo normal y se va modelando y madurando esta condición a través de la educación y crianza. ¿Qué pasa cuando los niños son sobreprotegidos o tienen un rasgo impulsivo o un dato de un problema en la psicopatología, como puede ser el déficit de atención, desafiantes, autismo, en fin? Evidentemente que este control se merma y se muestran más irritables que el estándar en el niño de los primeros años. Por eso es importante detectar, registrar qué pasa a través de estos 3 primeros años de vida para que estos niños puedan introyectar, evidentemente, todas las reglas y todas las condiciones de educación y crianza. Por otro lado, se ha encontrado que la irritabilidad es relativamente estable, con cierta atenuación desde la edad escolar hasta la edad adulta. Evidentemente existe la psicopatología, que ya mis compañeros entrarán en detalle y yo comentaré algunos datos generales de cómo la irritabilidad en la psicopatología misma de algunas entidades nosológicas son muy importantes porque denotan y manifiestan emocional y conductualmente algunas alteraciones. Como parte del desarrollo de los arranques de ira, como les mencionaba, son típicas en la infancia, especialmente entre el primero y el tercer año de vida. Y evidentemente las interacciones agresivas reactivas entre los pares, que es muy común ya entrando en la parte del kinder o la etapa preescolar y sobre todo en la etapa escolar, cuando las condiciones emocionales, condiciones edípicas, condiciones de competencia y de regulación de alguna manera que se va dando a nivel social, se va realizando una serie de competencias y de reglas sociales que tienen que aceptar los niños a través de la escuela y o a través de la casa por parte de los padres y familiares. Como mencionaba, la heredabilidad de la irritabilidad es aproximadamente del 30 al 40%, similar precisamente a las estimaciones que se dan en la ansiedad y la depresión. La influencia genética sobre esta van a cambiar con el tiempo y van a diferir entre niños y niñas. Los hombres muestran una heredabilidad creciente desde la primera infancia hasta la adultez joven. Esto es muy interesante porque no solamente es este concepto, sino todas las condiciones también ambientales que se dan en la relación de género de niños y niñas. Entonces se imbrica toda una serie de condiciones, tanto genéticas y ambientales, para que la irritabilidad cambie precisamente con el tiempo y la diferencia entre niños y niñas. Evidentemente, si existe una condición psicopatológica
significa que se va a acrecentar y si no se modela y no se tiene a bien estas condiciones de detener y de observar y detectar estas condiciones, van a exacerbarse seguramente en la adolescencia. Y precisamente esta adolescencia crea conflicto con el propio desarrollo mismo de la propia adolescencia, la educación, la crianza y evidentemente las condiciones parentales y estilos parentales que se tienen en casa en cada una de las familias. Y evidentemente se va a tener consecuencias y además, si el niño o la niña o los adolescentes tienen una condición comórbida, evidentemente que como consecuencia va a haber mayores problemas. Y si no se detecta a tiempo o si no atienden a este niño o adolescente a tiempo, efectivamente va a haber mucho mayores problemas. Se sugiere que la evidencia entre la asociación fenotípica entre la irritabilidad temprana y la depresión posterior tienen un componente genético. Esto es muy interesante. Se ha visto en Stringaris y colegas en el 2012 en un estudio de gemelos demostraron que esta asociación longitudinal entre la irritabilidad temprana y la depresión posterior se debe en parte a factores genéticos comunes. Es decir, cómo va imbricado esto de la irritabilidad como condición a la depresión. Y esto es muy importante porque en la psicopatología vemos efectivamente en algunos trastornos depresivos la irritabilidad como síntoma también, además de otras condiciones como indicadores. Savage en el 2015 encuentra que la asociación genética entre irritabilidad y depresión es dinámica en el desarrollo, o sea, que la irritabilidad durante la niñez tardía y la adolescencia temprana predijo ansiedad y depresión posterior. Es decir, ¿cómo es tan importante detectar la irritabilidad para evitar condiciones de psicopatología como la propia depresión y la ansiedad? Más adelante vamos a comentar un poquito esto. Sin embargo, llama la atención la asociación genética que se da entre precisamente la irritabilidad y esta condición de psicopatología como es la depresión. En realidad se sabe poco sobre los fundamentos neuronales de la irritabilidad. Hay algunos modelos propuestos y que generalmente se da y se enfoca en la inhibición frontal del sistema límbico y autónomo. Se tienen algunas condiciones teóricas, sobre todo en adultos, pero que también se sugiere que estos jóvenes con irritabilidad clínicamente significativa tienen deficiencias en el reconocimiento facial de emociones, así como la disfunción de la amígdala. Es importante estos tipos de conceptos porque además de la condición frontal y del sistema límbico y amígdala, se tiene una deficiencia en el reconocimiento facial de emociones. Esto es muy interesante porque existen dos hipótesis de los mecanismos que pueden mediar el aumento de la importancia de los estímulos emocionales en los jóvenes irritables. Es decir, a través de la condición emocional, estos chicos, ¿sí?, pueden estar mucho más irritables o no. Una hipótesis, la primera, es que la agresión reactiva es mediada a través del sistema de amenaza-respuesta, que efectivamente va a involucrar a la amígdala, al hipotálamo y la sustancia gris, ¿sí? Periacueductal, es decir, todas estas condiciones, ¿sí?, las SGP, la amígdala y el hipotálamo van a ser condiciones de amenaza-respuesta para que el joven se muestre emocionalmente inestable y haya irritabilidad. Ver caras enfadadas se asoció con el aumento de la actividad de la amígdala y la reducción de esta actividad de la corteza órbitofrontal en relación con los sujetos sanos. Esto es muy interesante
en algunos estudios que se realizaron ya del año 2000. La segunda hipótesis, Honk y otros sugieren que el efecto de la distracción de los rostros enojados en los de alto rasgo, la ira va a reflejar un sesgo importante hacia la respuesta de acercamiento. De acuerdo con esto, efectivamente, estos individuos enojados tendrían una alta actividad del sistema de activación del comportamiento y sería más probable que se acercaran al estímulo amenazador. Esto es muy interesante porque finalmente son dos hipótesis muy importantes que tienen que ver con la importancia del estímulo emocional en aquellos jóvenes irritables. Por otro lado, el Manual de Diagnóstico Estadístico 5, ¿sí? La irritabilidad está presente, como ya lo mencionaba, en algunos trastornos. Por ejemplo, en el trastorno oposicionista desafiante, en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en el trastorno de ansiedad, en el trastorno depresivo mayor, en el bipolar y el de desregulación disruptiva del estado de ánimo, que es un síntoma principal en este. No voy a profundizar en estos temas porque seguramente mis compañeros lo van a comentar, pero sí destaca que de alguna manera la irritabilidad está presente en estos 6 trastornos en niños y adolescentes. En cuanto a la evaluación, es muy importante evaluar al niño y adolescente en cualquier condición sana o normal y o psicopatológica para detectar si hay o no irritabilidad, ¿sí? Sabemos que los padres, cuando realizamos la historia clínica, son muy buenos informantes para saber si el chico, el niño o adolescente se muestra irritable. Por supuesto que la evaluación clínica es el gold estándar, finalmente, importantísimo para que nosotros, ¿sí?, podamos evaluar clínicamente la irritabilidad, por supuesto, con entrevistas con los padres, con el paciente y la propia observación. Realmente, clínicamente, no es necesario ningún instrumento de medida para detectar la irritabilidad para el propio diagnóstico. Sin embargo, puede ser útil para cuantificarla una vez diagnosticada. ¿Qué queremos decir? Bueno, tenemos algunas escalas validadas, algunas y otras no en México, y que tienen que ver con las siguientes. Por ejemplo, el programa de entrevistas de diagnóstico para niños DISC, algunos ítems que evalúan la irritabilidad. La evaluación psiquiátrica en la edad preescolar, ¿sí? La evaluación psiquiátrica de niños y adolescentes, CAPA, la escala de pérdida de temperamento del perfil de evaluación multidimensional de comportamiento disruptivo MAP-DB, el programa para niños para trastornos afectivos, ¿sí? El que conocemos, el KINSATS, ¿sí? También la escala de calificación de la depresión infantil, el CDRS, muy común, la lista de verificación del comportamiento del niño, el CBCL, que conocemos, la escala de agresión manifiesta, OAS, la lista de verificación de comportamiento aberrante, el índice de pobreza desorganizado, este no está, creo que en México, el programa de entrevistas de diagnóstico juvenil para niños, ¿sí? Y por supuesto el inventario de Beck. O simplemente, como se mencionaba, la respuesta sí o no al ítem de irritabilidad de la escala de la Organización Mundial de la Salud, del CIDI, simple y sencillamente se va a preguntar si el niño estaba irritable o malhumorado la mayoría del día durante las peores 2 semanas del episodio, ¿sí? Y en el 2012 se publica la escala de índice de reactividad afectiva como medida de tamizaje. En este último,
En el cuestionario se va a preguntar por la irritabilidad del niño en los últimos 6 meses a través de 6 ítems para que se obtenga información sobre los síntomas y uno para conocer el grado de disfunción que la irritabilidad provoca. Las mismas preguntas han de responderla niños y padres, ¿sí? O tutores para así poder obtener una información comparable. Como ustedes ven, tanto algunas escalas, cuestionarios, listas, escalas, programas determinados, pues van a tener algunos ítems de irritabilidad. Sin embargo, lo repito como menciono anteriormente, se tiene la evaluación clínica, pero estos pueden ayudar a detectar con mayor detalle la irritabilidad. Algunas consideraciones que quisiera comentar en el abordaje terapéutico. Independientemente de los trastornos que se van a dar por mis compañeros de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, tomé algunos puntos importantes que considero en el abordaje terapéutico. La irritabilidad sabemos que es relativamente común en todas las personas, pero también así en la parte psicopatológica, en formas graves, bastante perjudicial, y evidentemente que hay un impacto importante en la salud pública. La investigación fisiopatológica sobre la irritabilidad, a pesar de su relativa actualidad, ya ha implicado deficiencias conductales y neurobiológicas claves centradas en los dominios del procesamiento de recompensas y amenazas, finalmente. El trabajo clínico y fisiopatológico ha demostrado que precisamente la irritabilidad temprana no debe considerarse una presentación del desarrollo del trastorno bipolar. Esto es importantísimo reconocer y detectar que no toda irritabilidad temprana puede manifestarse posteriormente con trastorno bipolar. Sin embargo, hay que observar, hay que dar seguimiento. Y tiene importantes implicaciones en el tratamiento farmacológico, ya que se trata típicamente, ya lo sabemos nosotros, todos con estabilizadores del estado de ánimo y antipsicóticos atípicos. Es una consideración muy importante que debemos de tomar en cuenta. Por otro lado, existe evidencia ciertamente indirecta que el uso de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina en la irritabilidad pediátrica en estudios en adultos que sugieren que estos pueden ser efectivos en el tratamiento, por ejemplo, del trastorno explosivo intermitente y en el tratamiento de la irritabilidad y arrebatos en el contexto de la depresión. Esto es a partir de los estudios en adultos. Por otro lado, los ataques de ira disminuyen en un grupo de pacientes deprimidos tratados con estos medicamentos antidepresivos, por ejemplo, fluoxetina o sertralina, o un antidepresivo tricíclico. Finalmente, hay una revisión de la literatura donde se encontró que estos antidepresivos eran efectivos también para tratar la irritabilidad premenstrual, que todos ya sabemos. Por otro lado, en términos de estimulantes, se menciona que son muy prometedores estos en el tratamiento de la irritabilidad y agresión en jóvenes con déficit de atención. Connor y colegas, ya del 2002, llevan a cabo un metaanálisis que se examina el efecto de los estimulantes sobre la agresión, ¿sí? A través de diversos estudios, ellos mencionan que un buen tamaño del efecto de mediano a grande de los estimulantes en la reducción de comportamiento agresivo en jóvenes con déficit de atención es efectiva. Entonces, retomar esto. Recordar también que puede tener reacciones secundarias, precisamente, muchos de estos medicamentos, ¿sí? En algunos pacientes que pueden provocar también irritabilidad. Se señala finalmente en la literatura. Cuando aplicamos este tipo de medicamentos, posiblemente algunos de ellos, en lo mínimo, pueden provocar alguna irritabilidad. Sin embargo, parece ser prometedor esto en el tratamiento con estimulantes en el déficit de atención ante la irritabilidad y o la agresión.
Es importante denotar que la eficacia de los antipsicóticos atípicos en la reducción de estos síntomas de irritabilidad en el trastorno o espectro autista es muy importante. Ha habido evidencia que señalan que sí se disminuye la irritabilidad misma y la agresión. Por otro lado, también existen otros dos antipsicóticos, como ustedes ya saben, la risperidona y el aripiprazol, que son antipsicóticos de segunda generación. Son únicos fármacos agentes que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos han indicado para el tratamiento de la irritabilidad. Pero la indicación es específica, ciertamente, de la presencia de autismo. De notar que muchas de las veces algunos de ellos tienen reacciones secundarias, algunos son sedantes y pueden provocar ese problema de la sedación, entonces el niño adolescente puede sedarse, ¿sí? Y el aumento del apetito y otros más. Es importante denotar el peso también que pueden generar con estos antipsicóticos, por eso es importante también reconocer que hay que ir evaluando, hay que ir mediando esta evolución del paciente con estos antipsicóticos. La risperidona en el tratamiento de adolescentes con desregulación grave del estado de ánimo indican reducción significativa en la irritabilidad. Esto ya está demostrado efectivamente que es un antipsicótico que actúa efectivamente ante este trastorno y reduce la irritabilidad. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, todos los efectos secundarios que pueden provocar en algunos jóvenes, no en todos, hay que seguir trabajando adicionalmente para seguir explorando estos costos y beneficios relativos para su uso en niños irritables. Ciertamente que tenemos a la mano este medicamento, no es controlado, pero tenemos que ser muy cautelosos con el efecto, con la dosis. Sin embargo, el objetivo es disminuir la irritabilidad y la agresión y se da en muchas de las condiciones y está muy asentado este documento, esta información de estos antipsicóticos, principalmente risperidona. En la otra parte que no es farmacológica y que tiene que ver con la intervención parental y cognitivo-conductual, es importante denotar que se ha comprobado que la intervención cognitivo-conductual o la terapia cognitivo-conductual ha sido efectiva en este tipo de problemas de irritabilidad o agresión. Los autores comentan que hay dos condiciones importantes de abordaje en la terapia cognitivo-conductual e intervención parental. El entrenamiento a padres. Es importantísimo el entrenamiento a padres porque tienen que psicoeducar el especialista a los papás o el psicólogo o el terapeuta a los papás con la información básica de lo que es la irritabilidad y la agresión o la psicopatología misma para que entiendan los padres qué significa este trastorno y bajo qué modelo y qué se va a hacer y qué se tiene a la mano en la información. Entonces, el primer punto del entrenamiento a padres es la psicoeducación. La psicoeducación tiene que ver mucho con la información y el entrenamiento en ellos, con todas las dudas que disipen ellos, para que nosotros podamos acercarlos a, a una comprensión, a una información y detecten y registren qué está pasando con su hijo. Si no se tiene esto, es muy importante que pueda mermar el tratamiento integral. Por eso es importantísimo en todo trastorno psiquiátrico la intervención parental por medio del entrenamiento a papás. El entrenamiento a papás es sumamente importante para que podamos empezar un tratamiento integral. Ya entrenando a los padres, ya informándolos y psicoeducando, vamos a darle seguramente registros, cuestionarios, tamizaje para que vean cómo se empieza desde la condición basal
hasta la intervención que se tiene y cómo va mejorando o no el niño o adolescente. Por otro lado, se ha visto que la mejor terapia en algunas condiciones de agresión o de irritabilidad es la intervención cognitivo-conductual. Existen diferentes técnicas para la intervención cognitivo-conductual. Durante el tratamiento, precisamente, el niño aprende habilidades para reducir la mala adaptación cognitiva y respuestas conductuales en situaciones que provocan ira. Es decir, es importante tener un registro, informarle al paciente mediante un registro, tanto en pensamiento y en sentimiento, que detecten día a día, momento a momento, qué es lo que le molesta, cuál es la condición de esta irritabilidad, en qué escenario y en qué condición ambiental se está dando ante el desafío, ante la información, ante la autoridad, en la escuela, en casa y demás. Muchas de estas habilidades cognitivas que se desarrollan en esta técnica se basan en la información social, modelo de procesamiento de Dosch y colegas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es decir, el procesamiento de los niños de las señales sociales de los demás sigue una serie de pasos, es decir, como les mencionaba, van a registrar, van a codificar las señales, van a interpretar las señales y buscar respuestas a esas señales. Se selecciona una de ellas y se promulga una respuesta seleccionada. Es decir, se anticipa, se registra, se detecta y se toma la decisión inmediata. Esto no es sencillo porque tanto los padres como el niño o adolescente tienen que registrar y detener ese pensamiento determinado para evitar un comportamiento agresivo o una conducta agresiva verbal o conductual. Entonces se tiene que entrenar tanto a los padres como al niño a detectar, registrar e intervenir con algunas otras técnicas como paro de pensamiento y anotar y registrar. Bajo esas condiciones se detecta, se registra y se aplican finalmente una serie de técnicas como se acaban de mencionar. Bueno, con esto terminamos esta intervención. Esperemos que haya sido de su agrado y sobre todo que es una introducción precisamente a todos estos temas tan importantes que tienen que ver con la irritabilidad y la agresión en la psicopatología misma, en la psiquiatría infantil y que denota finalmente si detectamos, si registramos e intervenimos adecuadamente a tiempo, podemos evitar complicaciones graves de agresión, complicaciones graves de comportamiento en la distinta psicopatología que hemos señalado en lo general. Más adelante mis compañeros van a entrar en detalle de los trastornos psiquiátricos específicos que tienen que ver con la irritabilidad y la agresión. Los modelos psicofarmacológicos, los modelos de comportamiento, los modelos de abordaje en técnicas y seguramente será de su agrado. Muchísimas gracias. Un servidor, Héctor Rodríguez Juárez, les envío un gran saludo. Muchas gracias.